Yo quiero decir antes que nunca voy al cine porque me he olvidado. Solo tuvo una crítica, porque es un libro publicado en el 84, y solo hubo una crítica, y es la crítica más breve de toda la historia que yo sepa de la literatura española, porque la crítica era una línea. Ponían "Nunca voy al cine", la editorial, y la crítica decía "Pues usted se lo pierde". O sea, y bueno, es un documento histórico porque además no hubo otra crítica en ninguna parte más, o sea, nadie dijo nada del libro. Sí. ¿Y ahora sigues yendo al cine o no? Y ahora voy, pero en casa. Espero que las películas estén para comprarlas en DVD y las llevo a casa para analizarlas detenidamente. En casa más cómodamente también, sí. Pero es curioso, por ejemplo, en el caso de una película como Pulp Fiction, que no estaba convencido de verla y durante muchísimo tiempo me enteré primero, me dediqué a escuchar la música de la película. Después me compré el libro con el guión de Pulp Fiction. Después me enteré del argumento y hablé con 10 personas que me dijeron que estaba bien la película. Una vez había reunido todo este material tan inmenso, fue cuando me decidí a verla, porque ya pensaba que solo faltaba verla únicamente. No me gustó. Y ahora es más crítico, porque como no la ves en la gran pantalla, ahora tu sentido crítico es mayor, ¿no? Ahora soy ideal para ver una película y encontrar que es buenísima, porque la primera que vea seguro que me va a gustar. Creo que la primera será tan que me voy a quedar deslumbrado. ¿Cómo? ¿La primera? La primera. Pontí es la primera, Tantan pasa después. ¿Se llama así? ¿Le has cambiado el título? No, siempre ha sido así. El Château de Pointilly. Me mencionaste Pointilly solamente. De acuerdo. Es la primera, antes de Silvia Kursky. ¿Es la primera que hiciste? No, La primera que pasa aquí esta noche, antes. En casa de Marguerite. De acuerdo. ¿Te acuerdas? Justo antes de Silvia Kursky. Pero yo no estaba en París, no la he visto nunca esta película. ¿Nunca la has visto? No. Pues ahora la verás, es justo antes de Silvia Kursky, con François Lebrun. De acuerdo. Y Dionís Mascolo. Bueno, veremos, não? Ora bem. Henrique Vila-Matas, dá-me licença que eu falo em português, porque, embora vá diversas vezes a Espanha, através da minha vida, mas aqui há muitos anos, eu estava falando espanhol e o espanhol virou-se para mim e disse: "Usted tem português muito cerrado." E aquilo complexou-me, foi uma coisa freudiana. E então, só depois então é que, enfim, falei um pouco melhor o espanhol. Mas o meu contacto com o Henrique Vila-Matas, que eu não sabia o que era, foi em La Une, a versão francesa de Paris Nunca Se Acaba. Tinha na capa Marcel Mastroianni e Jeanne Moreau. E eu comecei a abrir o livro e aquilo tudo e tal, e vi nas primeiras páginas a falar em Hemingway e tudo. Bom, eu devorei o livro em 3 dias. Depois, o livro desapareceu, a versão francesa, e eu oferecia, e comprei a versão portuguesa, que já vai em 3 leituras. E é o livro, de facto, que eu tinha lido mais. Paris Nunca Se Acaba. Porque, de facto, a sua ida para Paris, dizendo que eu gostava de ser como o Hemingway, não é? E viver nas águas furtadas de Marguerite de Duras, tudo isto é aliciante. De todos os livros que tenho lido de Henrique Vila-Matas, é de facto o livro que eu já li 3 vezes, não é? E continua sempre a ler, está todo arriscado e sublinhado, e há frases que de facto continuam bem vivas, não é? Portanto, era só uma homenagem, foi para mim uma alegria muito grande conhecer a sua visagem, não é? Digamos assim, o seu aspecto, tudo isso, de conhecer um autor, não é? Um dia pediu o autógrafo, tinha 13 anos de idade, pediu o autógrafo a Miguel Torga. E ele olhou para mim nos Bichos, e ele olhou para que era um escritor português, não é? E ele olhou para mim assim cá de cima, e eu assim, e ele disse: "Para quando eu morrer isso valer mais dinheiro."
e não me deu autógrafo, não é? Eu fiquei muito triste com aquilo, não percebi aquilo e tal, coisa mercantil. Portanto, tenho imenso prazer hoje em estar na sua presença, conhecê-lo, não é? E é este Paris Nunca Se Acaba, era onde eu gostava de ter vivido. Há um pintor português que vive lá há 55 anos. E eu digo, não invejo nada na vida, mas os teus 55 anos de Paris, em Saint-Germain, no Boulevard Raspail, eu invejo. É a única coisa que eu invejo. Por isso, Paris Nunca Se Acaba é o livro para mim mais aliciante, não é? Embora tenha gostado muito dos outros e leia, mas nunca li tanto como este. Muchísimo obrigado, Enrique Vila-Matas. Bueno, muchas gracias, muy amable y muy emocionante lo que usted dice, sí. Muy obrigado. En mi portugués cerrado. Ok. Pronto, eu quero agradecer ao Henrique ter estado aqui. Muito obrigado. ¿Se escucha? Ahora. Ahora que hablaste sobre las entrevistas inventadas y escuché un poco que también muchas citas en tus libros son inventadas también. ¿Hay alguna pista o toda esta recolección de citas han confundido para mí para siempre que es realidad? Y que, bueno, no sé si eso es importante, pero puedes un poco hablar de... Esas citas inventadas son como un motor de la narración. Las utilizo muchas veces para continuar contando una historia que a veces está parada y utilizo una cita de alguien que después transformo para que dé un nuevo sentido a lo que estoy narrando. Son como lo que ayer llamaba MacGuffin, que es esta palabra que nunca sabe quién... que ayer contaba, se cuenta que hay dos hombres que van en un tren y uno de ellos le dice, ¿qué es esto que tiene usted, esta maleta que hay ahí en lo que lleva usted ahí arriba? El otro dice, es un MacGuffin, y dice, ¿y qué es un MacGuffin? Y dice, un MacGuffin es un aparato para cazar leones en Escocia. Y entonces el otro dice, no hay leones en Escocia. Le dice, entonces esto de arriba no es un MacGuffin. Un MacGuffin es también el halcón maltés. Toda la novela del halcón maltés es en torno a algo que es el halcón, pero que simplemente es el motor de la narración. En la serie Los Simpson, el prólogo de Los Simpson siempre es una historia que no tiene mucho que ver con lo que cuentan después en el episodio. El MacGuffin permite avanzar en la narración. Un MacGuffin famoso es el Psicosis de Hitchcock, la historia de Janet Leigh, que todos creemos que es la historia de la película y simplemente es un motor que nos sitúa ante una situación que vamos a estar siempre atentos a lo que ocurre porque nos ha dado un susto, pero simplemente no tiene nada que ver con la trama. Toda la historia del cine está llena de MacGuffins. En mis novelas las citas literarias funcionan como puente para avanzar hacia otro sentido en la narración. Trabajo con el azar. Cuando no sé cómo continúa una historia, me levanto y cojo un libro cualquiera. La primera frase que aparece me sirve, sea la que sea. La coloco y aunque aparentemente es como un ready-made de Duchamp, aparentemente no tiene relación, pero la puede tener porque al cabo de un rato veo que se comunican las dos cosas. Leo el horóscopo de una manera extraña. Leo el horóscopo de un periódico de Barcelona, La Vanguardia, con la idea desde hace meses de que la persona que hace el horóscopo, que es una mujer a la que vi hace 40 años, no he vuelto a ver nunca más, pero que sé quién es, la idea de que esta mujer escribe para mí el horóscopo de mi signo desde hace tiempo. ¿Por qué? Pues porque soy un lector muy especial. Cuando leo algo que se refiere a lo que me pasará aquel día, aunque, por ejemplo, hable de que los niños van a tener mis hijos van a tener muy malas notas en el colegio, yo no tengo niños ni me interesa el tema del colegio, siempre lo leo de alguna manera porque se puede leer de otra forma. Mis hijos pueden ser mis novelas que tienen mala nota porque los críticos les castigan en el colegio aquel día. Efectivamente, aquel día hay un crítico que habla mal de una novela y se confirma que el horóscopo de ella, de la periodista de La Vanguardia que hace el horóscopo, lo escribe para mí. Esto lo dije en Barcelona hace 3 meses
Y desde entonces, cada vez que leo el horóscopo, veo que efectivamente lo escribe sin duda ya porque sabe lo que va a pasar, y si no, me lo indica y me lleva a hacerlo. El hecho es que leo de esta forma. Por lo tanto, cuando tomo una cita prestada de alguien y la transformo, luego la uno a lo que hay allí, todas sirven para darle un sentido distinto a la narración. Esto siempre tengo que explicarlo porque si no funciona como algunos de ustedes conocerán a Raymond Roussel, la manera que trabajaba él con las frases, que cogía dos frases parecidas, que cada una tenía un sentido distinto, aunque casi eran iguales. Y de ahí salía una tercera frase que permitía ir contando una historia de una forma muy artificial, que jamás pertenecía a la imaginación exactamente, no salía de la nada, sino de una cosa casi cibernética. Entonces yo trabajo de esta forma a veces, con estas citas que me permiten avanzar. Y, por ejemplo, cuando Hemingway decía, lo importante es que la frase que escribes por la noche, al día siguiente, sepas cómo continúa. En mi caso no tengo ningún problema de estos. Yo sé que si no sé cómo continúa, siempre abro un libro cualquiera y sé cómo va y por dónde va la historia. Se trata, en definitiva, de asociación de ideas que conducen a esto. Y que pasa en nuestros casos también, porque hacemos toda una asociación con lo real que conocemos de cualquier persona que citas. Surgen nombres que son nombres reales y que bueno, que los nombrados no necesariamente se identifican con lo que digo de ellos y cuento, y no presenta más problema. En Bartleby hay también historias o casos de escritores que son inventados. En Bartleby concretamente solo hay 5 casos de Bartleby inventados, todos los demás son reales. Recuerdo que mi editor en Barcelona, cuando leyó Bartleby, me dijo: hay 6 escritores que están inventados. Y le dije: no, 5. Fue fantástico porque había uno que creía que estaba inventado. Pero ahí, por ejemplo, yo hablaba antes de la necesidad de inventar la entrevista con Marlon Brando. En Bartleby Compañía era al revés. No quería nunca inventar, solo inventaba cuando realmente ese caso de Bartleby no existía o no lo conocía y no tenía más remedio que poner uno inventado. Pero eso también, esos Bartlebys me llegaban, por ejemplo, me llegó uno en Portugal muy evidente. Yo hice un viaje a la ciudad de Braga, y la persona que me recibió en Braga, yo estaba escribiendo Bartleby Compañía, la persona que me recibió y me llevó un coche a dar una vuelta por Braga, me dijo: mira, yo soy amigo de José Saramago y me pasa con él algo muy curioso. Cada vez que Saramago publica un libro, el tema es el tema que yo quería escribir y hacer el libro. Entonces yo estaba muy callado, pero pensaba, es impresionante porque es un Bartleby. Es alguien que no puede escribir porque siempre Saramago escribe el libro que él iba a escribir. Este personaje es real, pero le tuve que poner un nombre inventado y entonces es un personaje que es un Bartleby que me llegó, que no es histórico, sino que tuve, en realidad, pues había 5 inventados solo, pero no era mi intención inventar más, en este caso. Solo aquellos que realmente no existían y que tuve que inventar. Muchas gracias. Gracias a ti. Por dublinesca sobre todo. Gracias. Gracias, pues. Pronto. Gracias, Enrique, por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias a vosotros, desde luego. Y nos veremos dentro de un rato porque estaremos aquí con Adolfo después la proyección de sus 2 películas en esta gran pantalla. y yo no sé qué. Adolfo va a pasar Le Château de Pointilly y después Tantam, las 2. Okay. Gracias, hasta luego.